Estoy aquí conectado desde el iPad y estamos bajando el video. Hi Gloria, hi Arif, how are you doing? Morning, good, we're great. Good to see you. Good morning. Good to see you too. Pues entonces, no sé, María Camila, cuando tú me digas, empezamos. Para que presente que te queremos conversar con el video, por favor, pueden poner. Estamos listos, comisionado. Adelante. Vale, dame un segundo. Un segundito que por alguna razón se me actualizó el iPad y no veo la ficha de empezar. Un momento, ya ahora sí ya estoy. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Bernal, soy primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo quisiera en este momento saludar a las personas de la sociedad civil que han pedido esta audiencia, que es sobre el seguimiento de unas medidas en Venezuela. Yo quisiera también dar bienvenida a todas las personas que se están conectando por medio de las redes sociales. Lamento, como siempre, que en las audiencias de Venezuela no se conecte el Estado, no haya una responsabilidad del Estado, no haya la más mínima preocupación por atender las demandas de derechos humanos de la población venezolana. También quisiera saludar a mis colegas, la relatora de país, la comisionada Gloria de Mis y el comisionado Arif Vulcán, que me acompañan en esta audiencia. Antes de comenzar, quisiera decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 65 años de trabajo comprometido con la defensa y la promoción de los derechos humanos, gracias al interés y al Pacto Común de los Estados y las Sociedades de dar vida a la Convención Americana y la Carta Democrática. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas in loco con sus correspondientes informes, más de 1000 medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte. Todo ello con las víctimas como eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. También como comisionado relator para los derechos de las personas con discapacidad y para asegurarnos de que esta audiencia sea inclusiva, les solicito a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o la institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio y de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, quisiera recordar que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom y cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. Esta característica también está disponible para las personas que nos siguen por medio de los canales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo quisiera decir que esta es la audiencia número 18 del periodo de sesiones 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el título es Seguimiento a 10 medidas cautelares sobre acceso a atención y tratamiento médico en Venezuela, cuyos beneficiarios son personas identificadas viviendo con padecimientos de hemofilia, VIH, SIDA, cáncer de mama y esclerosis múltiples, así como pacientes de hospitales de especialidad en niñez y en mujeres.
Esta es una audiencia solicitada de oficio al que acuden varias organizaciones de la sociedad civil. No voy a leer los nombres de las organizaciones porque son muchas y no quisiera invertir tiempo en esto. Simplemente quisiera decir que la representación de la sociedad civil, las diferentes representaciones tendrán 30 minutos para hacer sus intervenciones, seguidos de 30 minutos máximo 30 minutos de preguntas y comentarios por la comisionada de MES, el comisionado Vulcán, por quien les habla, y quizás alguna otra persona del equipo de la Secretaría Ejecutiva, si así lo estima pertinente. Tras ello, la representación tendrá 27 minutos y la comisión se reserva los últimos 3 minutos para hacer unos comentarios finales y cerrar la audiencia. Al final haremos una fotografía que no es obligatoria, es decir, en su momento el fotógrafo nos indicará y quienes quieran aparecer en la foto pueden dejar sus cámaras abiertas. Quienes no quieran aparecer en la foto, pues simplemente las pueden cerrar. Una última advertencia logística o una última solicitud logística, y es que como estamos haciendo interpretación al inglés, yo les pido a las personas que vayan a intervenir que lo hagan de manera pausada para que los intérpretes puedan llevar a cabo su trabajo. Y sin otro particular, entonces doy la palabra a las diferentes representaciones de la sociedad civil. Yo tengo entendido que ustedes tienen el orden de intervención, así que por un máximo de 30 minutos les doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado. Mi nombre es Natalia Saturno, soy abogada, directora de la Unidad de Exigibilidad e Incidencia en Derechos Humanos en la organización civil Acción Solidaria. Muy buenos días a todos, distinguidos comisionados, comisionadas, equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todas las personas que nos acompañan y escuchan el día de hoy. Las organizaciones de la sociedad civil venezolana, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Acción Solidaria, SECODAP, CEPAS, Defiende Venezuela, Puncamama, Prepara Familia, Provea y Transparencia Venezuela, quienes representamos a las víctimas y personas beneficiarias de las medidas cautelares objeto de esta audiencia, queremos, primero, agradecer a la Comisión por haber otorgado de oficio este espacio, y segundo, exponer la situación de nuestros representados, así como el estado actual del derecho humano a la salud en Venezuela. Para iniciar, queremos que nos acompañen a ver un video. Es una pequeña recompilación de testimonios de las personas beneficiarias de las medidas. Ninguna persona está más calificada para poder hablar de lo que ocurre en el país que aquellas que han tenido que soportar los estragos de la crisis. Además, son nuestra razón de ser y quienes nos debemos en esta compleja y necesaria lucha por la dignidad y los derechos humanos. Estoy pendiente para compartir el video. Okay. Lamentablemente creo que yo no tengo sonido, no sé si los demás personas... No tenemos Ahora audio. Sí. Abajo puede salir con audio. ¿Quieres ayudar aquí? No lo No me lo permite compartir, no me permite la sala compartirlo con audio, entonces lo que vamos a hacer es que continuamos y les haremos llegar a los comisionados el video. Venezuela atraviesa desde el 2015 una emergencia humanitaria compleja que ha dejado a las personas, especialmente a las más vulnerables, lidiando con problemas sin precedentes que amenazan la supervivencia diaria. 88% de la población venezolana depende del sistema sanitario público para poder atender sus necesidades de salud. Sin embargo, y de acuerdo con Un Venezuela,
Se ha perdido el 80% de las capacidades del sistema para dar respuestas. A consecuencia, solamente el año pasado, el 70% de las personas que acudieron al sistema público no pudieron recibir la atención que necesitaban. Comisionados, nuestros hospitales no cuentan con los medicamentos básicos. No encuentran con lencería, gorros, tapabocas. Las personas deben llevar absolutamente todo, incluyendo analgésicos, suturas y sueros. Lo que a ustedes se les ocurra, lo tienen que llevar. Solo 10% de los hospitales pueden hacer algún tipo de tomografía, 30% no tienen servicios de rayos X simple y 47% de los laboratorios funcionan de forma intermitente. Además, 42.000 profesionales de la salud han abandonado el país por los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales. Un médico residente, solo para poner un ejemplo, devenga mensualmente, incluyendo salarios, bonos, feriados, guardias, alrededor de 652 bolívares. Eso equivale como a $18 mensuales. Igual una enfermera más o menos percibe como 222 bolívares. Eso apenas alcanza como $6 al cambio oficial. En una entrevista realizada en el Hospital Central de Táchira, un médico denunció que tiene 16 pacientes hospitalizados y que no ha podido operar porque no hay turno quirúrgico o porque no hay personal de enfermería. Llegan personas que necesitan transfusiones y si no hay personal para atendernos, en palabras del médico, pues le toca morir. Es como una ruleta rusa. Lo anterior es una consecuencia directa de actos de corrupción y de la implementación sistemática de políticas dirigidas a facilitar estos actos. En Venezuela no se publica el presupuesto nacional desde 2017, ni los planes y programas en materia de salud. El Ministerio de Salud no publica informes de rendición de cuentas desde el 2015. Tampoco publica los contratos suscritos ni la lista de proveedores en el sector salud. No se conoce el número de obras en ejecución, ni la cantidad de equipos ni medicinas que se adquieren, tampoco su distribución. Transparencia Venezuela ha identificado por lo menos 10 tipos de corrupción que ocurren frecuentemente en el sector salud, entre los que se encuentran la contratación de obras millonarias que quedan inconclusas, como los más de 6 hospitales especializados que no se terminaron. Otras formas de corrupción son la asignación de grandes contratos a empresas sin trayectoria y el almacenamiento de fármacos para ser distribuidos en época de elecciones, de acuerdo con la denuncia del exministro Rotondaro. A esto se le agrega la distribución de medicinas de alto costo que están vencidas desde hace más de 12 meses. La Contraloría General de la República no ha publicado su informe de gestión de 2023 y en 2022 solo observó una irregularidad en el desembolso efectuado a una empresa estatal, Farmapatria. También es importante destacar que vivimos en un contexto hostil, de cierre del espacio cívico. Tenemos proyectos de ley que amenazan el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, así como actos de criminalización contra defensores y personal de salud que tratan de denunciar la situación que está ocurriendo en los hospitales. Recientemente detuvieron por 24 horas a 3 dirigentes sindicales del sector salud, propiciando temor para la realización de estas labores. Por otra parte, las medidas cautelares objeto de esta audiencia son el reflejo de una situación generalizada, por lo que nos vamos a permitir presentarles una actualización. Respecto de las personas con hemofilia, se estima que hay en el país alrededor de 5.278 personas. El tratamiento, que es clave para su calidad de vida, se cubre en parte gracias a un acuerdo de cooperación con la Federación Mundial de Hemofilia y por las compras que realiza apenas desde hace 2 años el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Sin embargo, la cantidad que se está comprando es completamente irrisoria frente a la demanda. De hecho, en octubre de 2022, la Asociación Venezolana para la Hemofilia denunciaba que había 8 estados en alerta por la falta de factores de coagulación. Desde hace 4 años hay una ausencia absoluta de reactivos para estudios especializados. El Banco Municipal de Sangre, que es el único laboratorio donde se hace la prueba para el despistaje de coagulopatías, no tiene reactivos para los diagnósticos. Eso significa que las personas no pueden conocer su estatus y, por supuesto, iniciar el tratamiento que requieren. Además, cuentan solo con 25% del personal que necesitan para funcionar. A pesar de algunos esfuerzos del Estado por cumplir con los tratamientos profilácticos para los casos más severos, preocupa considerablemente los criterios que se utilizan para su distribución.
Solo 4 de las 13 personas con coagulopatías beneficiarias de las medidas cautelares siguen en Venezuela. En todos los casos, sus derechos no fueron restituidos. En lo que concierne a las personas con VIH, en Venezuela se estima que hay aproximadamente 92.000, de las cuales 2,4 de cada 10 no sabe que tiene el virus, lo que habla de una falla importantísima en la capacidad del Estado para hacer nuevos diagnósticos. El acceso al tratamiento es responsabilidad exclusiva del Estado. Es el único ente autorizado para poder importar el medicamento y entregarlo. Lo anterior hace que la situación sea muy complicada para las personas con VIH. ONUCIDA estima que 3 de cada 10 no están en tratamiento ahorita en el país y desde 2016 el Estado no realiza las compras regulares del tratamiento. En la actualidad, y solamente gracias al Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, se recibe tratamiento, pero de un solo esquema, que es el DLT. Este ha permitido paliar los efectos de la crisis, pero al ser el único tratamiento disponible, las personas con VIH se ven obligadas a migrar de un esquema al otro, y en muchos casos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque desarrollan resistencia, porque les generan reacciones adversas, y eso las lleva a recurrir al mercado negro, a abandonar el tratamiento o consumir sus reservas. Recientemente se firmó un acuerdo de continuidad con el fondo por 3 años más, el cual podría permitir traer esquemas diferentes al DLT y por lo menos amortiguar en algo la situación descrita. Adicionalmente, en estudios realizados por Acción Solidaria en 2023 y 2024, las personas con VIH señalaron que sus principales desafíos son retirar el tratamiento y la discriminación, que lamentablemente continúa muy presente en nuestra sociedad. Respecto a las mujeres con cáncer de mama, debemos destacar que cuando el cáncer se detecta y trata temprano, la Organización Mundial para la Salud estima que las probabilidades de sobrevivir son del más del 90%. Pero en Venezuela, las opciones son muy limitadas por el diagnóstico y el tratamiento. Según la Sociedad Anticancerosa Venezuela, para 2023 hubo 3.515 defunciones por cáncer de mama, un aumento de 40% respecto a 2016, cuando hubo 2.513 decesos. En el caso de incidencia, también ha aumentado 38% respecto a los datos oficiales de 2019. En Venezuela, el cáncer se ubica como la segunda causa de muerte por enfermedades después de las enfermedades cardiovasculares. Lo anterior está causando la pérdida en promedio de 15 años de vida a las venezolanas. Acceder a un tratamiento puede superar los $10.000 en gastos de bolsillo, lo cual es completamente inasequible para la gran mayoría de la población. De las 12 mujeres con cáncer de mama de las medidas cautelares, al menos 4 fallecieron esperando respuesta del Estado. Una situación que es muy dramática y muy dolorosa. Le cedo la palabra a mi compañera María Eugenia Monagas. María Eugenia, activa tu micrófono, ¿no? Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es María Eugenia Monagas. En 2005 fui diagnosticada con esclerosis múltiple y hoy día soy la presidente de la Asociación Civil de Pacientes con Esclerosis Múltiple de Venezuela. En marzo del 2019, esta comisión, a solicitud de Defiende Venezuela, otorgó medidas cautelares en favor de mi persona y de otros 25 pacientes, debido a la grave situación de riesgo que vivimos los venezolanos por falta de atención médica y acceso a los medicamentos. No obstante, al igual que el resto de las medidas ya identificadas, el Estado no ha implementado ninguna. Desde el 2015, fecha en que se inició la escasez de medicamentos, mi asociación ha registrado la muerte de 35 pacientes, incluyendo los beneficiarios Inirida Josefina Ramos López, José Humberto Hernández Rodríguez, Román Tobar Zambrano y Roel Díaz Velasco, mientras que Teresa Pérez, Bernardo Eicher, Francisco Javier Pérez, Ivonne Villasmil y Elizabeth Rodríguez, en un intento desesperado de cambiar su situación, han solicitado ser incluidos en la medida 1286-18,
pero hasta la fecha no han recibido respuesta por parte de la comisión. El impacto en la salud y la vida de los venezolanos se ha agudizado por el colapso del sistema sanitario. Desde el 2022, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales empezó a distribuir medicamentos vencidos y sin registro sanitario. Además, su entrega no es continua, lo que agudiza el avance de la enfermedad, impactando negativamente en nuestras vidas. Esto ha traído como consecuencia que pacientes como la señora Larisa Ortigosa hayan visto su movilidad comprometida, requiriendo asistencia de sus familiares para realizar sus actividades diarias. Todos los pacientes con esclerosis múltiple necesitamos atención integral, que incluye estudios médicos, laboratorios, medicinas de última generación, rehabilitación, atención médica de varias especialidades. El deterioro en la salud de los pacientes que padecemos esta condición se ha visto incrementado, ya que al no contar con la atención integral, no podemos realizarnos los exámenes requeridos por su alto costo y los bajos ingresos que percibimos en Venezuela. La crisis de medicamentos es tan grave que cuando un paciente finalmente es atendido por un médico especialista, este le hace firmar excepción de responsabilidad porque el medicamento prescrito que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es confiable. Desde que se me otorgó la medida cautelar, no he recibido apoyo del sistema de salud público. Tampoco he tenido contacto o cooperación de las autoridades locales con relación a mi situación de salud. En concreto, no ha habido respuesta de las autoridades de salud del país para acceder a los medicamentos correctos para tratar mi enfermedad, ni a los exámenes que me han solicitado, los cuales son necesarios y urgentes. En este sentido, queda claro que el Estado venezolano no ha cumplido con su deber de garantizar el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud, lo que ha puesto en riesgo la vida y salud de quienes somos pacientes de esclerosis múltiple. Es por ello que hoy les pido a los miembros representantes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ejerzan más presión al gobierno nacional para que se cumpla con lo demandado en la medida cautelar tomada a mi favor y a los más de 1.500 pacientes que hay en el país. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Faisal Yamil Meneses, soy el coordinador legal del Centro Justicia y Paz, CEPAZ. En lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes del principal centro pediátrico del país, el Hospital JM de Los Ríos, se les continúa vulnerando sus derechos a la vida, a la salud y a la alimentación. El servicio de nefrología se encuentra operativo, pero se redujo a la mitad el número de personas atendidas. El laboratorio no funciona y las familias deben realizar los exámenes en privado aunque no puedan pagarlos. Para julio de este año, 85 niños habían fallecido en este servicio por falta de trasplantes y otras carencias. El sistema de procura de órganos y tejidos tiene 7 años suspendido y esto genera que los niños se sometan a largos periodos de diálisis o terapia sustitutiva renal, desmejorando su condición y propiciando serias complicaciones. Los servicios de cardiología y neurología permanecen cerrados y las consultas privadas cuestan en promedio $80. Además, los posgrados que se dictaban en cada especialidad fueron cerrados. El servicio de hematología, los laboratorios de estudios especiales como coagulación, citometría de flujo, citoquímica o fragilidad osmética permanecen paralizados por falta de reactivos. Los estudios de tomografía tampoco están disponibles. El suministro de material médico-quirúrgico, insumos y antibióticos es insuficiente e inconstante. Adicionalmente, los niños que requieren transfusiones se complican con hepatitis C y otras enfermedades debido a las fallas en los reactivos en el banco de sangre, que a su vez tiene pocos hemoterapistas. El deterioro en la infraestructura, el déficit de personal y la falta de operatividad de baños y ascensores afecta a los servicios de medicinas 2 y 3.
El Servicio de Nutrición reporta que no se nos suministran fórmulas ni suplementos y la alimentación de los hospitalizados no es balanceada. Algunos incluso presentan desnutrición intrahospitalaria. El servicio de lactancia materna sigue sin contar con un espacio físico adecuado para la recolección y distribución de leche materna, y no han podido atender a las madres con lesiones mamarias. En cuanto al servicio de neurocirugía pediátrica, falta personal, y el laboratorio de microbiología se encuentra cerrado. En la consulta de niño sano, pocas veces hay antianémicos, vitaminas, antialérgicos, antipiréticos y antiparasitarios. Además, el servicio de medicina de adolescentes requiere urgentemente una remodelación. Por si fuera poco, el hospital obstaculiza la labor de documentación. Defensores no pueden entrar a la institución y las posibilidades de conseguir información son limitadas, debido al temor a sufrir represalias del personal sanitario. En el mismo hilo, al personal, los recién nacidos y las embarazadas que acuden a la maternidad Concepción Palacios también se les vulnera sus derechos. Desde 2016 seguimos sin tener acceso a datos oficiales, públicos o periódicos sobre la mortalidad materna, incluyendo los casos que tienen lugar en la maternidad. Un estudio realizado sobre la sociedad civil sobre el hospital para el periodo 2014-2020 arrojó resultados alarmantes. 135.96 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Las principales causas fueron trastornos hipertensivos en 48%, sepsis en 27% y hemorragia obstétrica en 23%. Además, se constató la ausencia de datos de control perinatal, un alto índice de cesáreas y un tiempo de ingreso de fusión menor a 24 horas. El 28 de junio de este año, un apagón causó la quema del equipo de ventilación mecánica que soportaba una mujer con diagnóstico de meningitis bacteriana en la unidad de cuidados intensivos del hospital. La unidad contaba con 6 ventiladores, de los cuales solo 2 estaban en uso. La paciente recibió ventilación manual por 4 horas y media, pero no sobrevivió. Desde entonces, la unidad no tiene equipos de ventilación. Además, hay graves fallas en el suministro de oxígeno en la maternidad por baja presión y la unidad de cuidados intensivos neonatal tiene activos solo 8 de sus 15 cupos por falta de ventiladores mecánicos. Las condiciones actuales no solo ponen en riesgo la vida de los pacientes, sino también la del personal de salud. Los trabajadores han reportado tener que pernoctar dentro de las instalaciones sin techo adecuado, con poca iluminación y durmiendo en colchonetas en el piso. Estimados miembros de la comisión, desde 2018 se han otorgado medidas cautelares en favor de centenares de personas que tienen condiciones crónicas de salud en Venezuela, como consecuencia del incumplimiento del Estado en su deber de garantizar el derecho a la salud y a la vida. Las medidas cautelares otorgadas por esta comisión han facilitado en algunos casos que se den importantes acuerdos de cooperación humanitaria internacional, y por ello estamos agradecidos. Sin embargo, la ayuda es finita y el sufrimiento de las personas no lo es. El incumplimiento por parte del Estado venezolano representa una vulneración a sus obligaciones internacionales bajo el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y coloca en peligro la vida y la integridad de las personas beneficiarias. Tal y como se desprende de los hechos expuestos a lo largo de esta intervención, el Estado no solo ha incumplido las resoluciones, sino que en ocasiones ha potenciado el riesgo, conduciendo en varios casos a una migración forzosa o incluso la muerte de las personas beneficiarias. Además, el Estado venezolano interrumpió toda relación con los órganos que forman parte del Sistema Interamericano de Protección, dificultando las gestiones de seguimiento idóneas desarrolladas ampliamente en la Resolución 2/2020, referidas al fortalecimiento del seguimiento de medidas cautelares vigentes. De esta manera, persisten las condiciones de vulnerabilidad, al no implementar medidas preventivas y de protección efectivas para mitigar los riesgos a los que se exponen las personas beneficiarias, perpetuando su situación de vulnerabilidad y riesgo inminente. Teniendo en cuenta estas circunstancias, las organizaciones nos permitimos solicitar respetuosamente a esta honorable comisión que emita una resolución de incumplimiento, ello de conformidad con la potestad consagrada en términos amplios en el artículo 25.10 de su reglamento. El mecanismo de medidas cautelares ha tenido un desarrollo procedimental a través de la práctica, y la comisión hace uso de resoluciones fundamentadas para tomar decisiones en el marco de esta facultad, de acuerdo al artículo 25.7 del reglamento. Los peticionarios consideramos que la utilización de resoluciones de incumplimiento sería un paso más en la consolidación del mecanismo en sí mismo y también del compromiso de seguir velando por la protección y defensa de los derechos humanos en Venezuela. En ese sentido, consideramos que una eventual resolución de incumplimiento permitiría realizar determinaciones relativas a, número 1, la necesidad de reconocer la vigencia propiamente de las cautelares y la facultad de la Comisión Interamericana de reiterarlas. Número 2,
los hechos ocurridos durante la vigencia de las medidas y que muestren la continuidad de la situación de riesgo. Número 3. El serio impacto que genera la falta de respuesta del Estado y su incumplimiento generalizado. Número 4. El contexto específico de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y la prioridad que debe darse en la atención a situaciones como las hoy descritas, resaltando su impacto diferenciado en el acceso a atención médica y medicamentos, la salud sexual y reproductiva, la falta de acceso a la información epidemiológica, la reducción progresiva en la capacidad operativa del sistema público de salud y la situación de seguridad y represalias que enfrenta el personal de salud por denunciar. Y número 5. Consideraciones sobre cómo la negativa a permitir la implementación de forma adecuada de la asistencia humanitaria se convierte en un factor adicional de riesgo generado por el propio Estado. Ante la continuidad de diversas situaciones de riesgo descritas y la negativa sistemática del Estado de atenderlas, las organizaciones reiteramos nuestro pedido a la Comisión de hacer un llamado urgente al Estado venezolano para que convoque una estrategia inmediata de implementación de todas las medidas cautelares referenciadas y se ocupe de las causas e impactos de la crisis que afecta a los beneficiarios de las medidas y los centros de salud que son objeto de su ámbito de protección. Finalmente, los solicitantes consideramos que este tipo de resoluciones podrían reforzar el llamado a los distintos actores claves en cuanto a la necesidad de diseñar respuestas sólidas con un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. Asimismo, contribuirían a la memoria histórica sobre los retrocesos sin precedentes en la protección del derecho humano a la salud, así como una posible hoja de ruta ante la eventual aplicación de un sistema de justicia transicional en el país. Con base en las consideraciones anteriores, pedimos respetuosamente a la Comisión que emita una resolución pública de incumplimiento de las medidas cautelares número 30917, 103917, 14518, 28618, 28718, 28818, 28919, 15019 y 56619. Asimismo, se ratifica la solicitud de someter a conocimiento de la Corte Interamericana la medida número 54519 para la adopción de medidas provisionales, de acuerdo a lo establecido con el artículo 25.12 y 76 del reglamento de la Comisión. Adicionalmente, solicitamos a la Comisión Interamericana: 1. A realizar un llamado urgente al Estado venezolano para que se aboque el cumplimiento de las presentes medidas. 2. Reiterar que cualquier medida de atención a esta situación debe como mínimo cumplir con los estándares, obligaciones y lineamientos establecidos en las cautelares. 3. Tener por presentada la información sobre nuevos hechos ocurridos durante la vigencia de las medidas cautelares y que muestran la continuidad y agravamiento de la situación. 4. Considerar los retos e implicaciones sobre la operatividad del sistema humanitario en Venezuela, como disponibilidad, administración y uso de los fondos y la participación libre y segura de distintos sectores de la sociedad civil, así como el ingreso a mecanismos de ayuda humanitaria. 5. Iniciar una campaña permanente por la salud de Venezuela, que incluya el incremento de los esfuerzos de visibilizar la problemática y también iniciativas efectivas e innovadoras que desde su mandato de protección pueda desplegar aprovechando la comprensión holística e integral que tienen de la crisis de salud en Venezuela en virtud de la información detallada que posee y las necesidades específicas y generales de las situaciones que abarcan las cautelares. 6. Instar a la comunidad internacional a involucrarse más activamente en la crisis de Venezuela, en coordinación con las organizaciones nacionales que trabajan, asisten y acompañan a víctimas y beneficiarios. 7. Propiciar rondas de discusión con estados y donantes para fomentar la solidaridad internacional y explorar múltiples formas de cooperación y apoyo. Y finalmente, número 8, exhortar a las Naciones Unidas de sus diversos mecanismos que intensifiquen sus esfuerzos y recursos destinados a la crisis de salud en Venezuela e involucrarse con el coordinador humanitario de Naciones Unidas y organizaciones nacionales para abordar de manera conjunta las necesidades del sector salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. No sé si hay alguna otra persona de la sociedad civil que quiera intervenir. Si no, me dicen que ya está listo el dispositivo para proyectar el video. Así que si no hay ninguna otra intervención de la sociedad civil, yo les pediría que en este momento proyectáramos el video. Muchas gracias.
Me realizo desde el 2019 y hasta ahorita estamos en la espera de un trasplante. Sigo siendo ignorada por el Estado venezolano. El tema de la higiene, es el tema de la comida, es el tema del personal, es el tema del agua. Desde finales del 2018 no tengo tratamiento para mi condición. Las mamás tienen que salir a comprar tubos, escales, de obturador, esto también falta mucho. Hasta Yelcos ha tocado comprar porque no hay en el JM, pues en el servicio. Pero el baño del piso 6 de ese lado son horribles. Y también la otra área, salen muchos animales, muchas cosas niños que se infectan también allá de la otra lado de hospitalización. A los pacientes con esclerosis múltiple en Venezuela no les son entregados con regularidad los medicamentos por parte del Estado. No todos los reciben y aquellos que les son entregados, estos se encuentran vencidos. Gracias a aportes familiares puedo adquirir el medicamento que se expende en el banco de drogas antineoplásicas, el cual tiene un costo de alrededor de $350 mensuales, lo que hace casi imposible adquirirlos a la mayoría de los pacientes con esta condición. Desde que se emitió la medida cautelar a mi favor, no he visto ningún cambio, ya que el gobierno nacional hizo caso omiso al llamado de la Corte. Bueno, la realidad de nosotros es que vivimos aterradas, vivimos con pánico de lo que le pueda pasar a nuestros hijos. Todo cambió de mal a peor, en realidad. De mal a peor porque no se cumplen las medidas cautelares. Bueno, cuando viene alguien, ellos maquillan alguna parte del hospital, un sitio específico. Ese sitio lo pintan, lo maquillan. Y esa persona viene directamente a ese piso. A nosotros no nos dejan acercarnos para que no le digamos que suban por lo menos al piso 3 o vamos a hemodiálisis, que le muestren los tanques. Pero en el hospital no hacen ni hematología, con eso le digo todo. Hay momentos en que a los niños se les da una arepa sola, un arroz solo, o de pronto un arroz con unos granos que están nada más que sancochados. Eso no es una dieta para un paciente crónico. Pese a que tengo medida cautelar formalmente desde el 2021 y hemos realizado varias denuncias a instancias como de la Defensoría del Pueblo, no he recibido ningún tipo de atención ni ayuda por el gobierno venezolano. La mayoría de los afectados no tenemos empleo o ya no podemos trabajar de formas tradicionales, así que la atención varía dependiendo del apoyo familiar y en mi caso es totalmente limitado. Y necesitamos que nos ayuden a canalizar nuestras demandas y exigir al Estado venezolano que se nos respeten nuestros derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias por estas intervenciones tan valiosas y por proyectar este video. Yo estoy seguro que esta sesión, en primer lugar, pues es un ejercicio de documentación más de las ominosas violaciones de derechos humanos del régimen de Venezuela en este momento. Está muy relacionada con el derecho a la salud y el derecho a la vida de miles de personas en Venezuela, no solamente de las personas que son peticionarios en estos casos de medidas cautelares. Yo solamente quiero decir una cosa, y es que la Comisión toma nota, atenta nota, de las solicitudes que se han hecho por vía oral en esta audiencia. Les solicito también que las hagan llegar por escrito y la comisión en su momento las considerará y las debatirá. Eso era lo único que yo quería decir. Ahora quisiera darle la palabra a mi colega y amiga Gloria Demis, que es la relatora de país, para que ella haga su intervención. Muchas gracias.
Thank you very much, Commissioner Bernal. The Commission has repeatedly called on the Venezuelan government to engage in dialogue to address the country's human rights crisis. We see that what has been the objective of this meeting and what has been presented is a healthcare system that has collapsed due to the years of political crisis and the economic repercussions of that. So I thank you, first of all, for bringing to the attention once more the critical situation at this point. Sorry. A critical situation of medicine and medical supply shortages in Venezuela. The courage of your organization, but also those that we have seen in the video that testify in bringing this humanitarian emergency is commendable. By shedding light on the dire situation faced by patients in Venezuela, you play a vital role in making this ongoing crisis visible and advocating for the rights of those affected in a situation where the state is absent. So first of all, I want to say we stand in solidarity with those affected and with your efforts and commit to amplifying your message, your recommendations as presented earlier. We take due note of and will follow up on. So we will work alongside you to ensure that all Venezuelans have access to medical care they need, regardless of their economic status or political affiliation. In what you have presented, I would appreciate if you could kindly provide more detail on some of the following points. What is the current situation regarding access to drugs for the treatment of hemophilia, multiple sclerosis, and breast cancer? Also, what is the general condition of the two hospitals, GM de los Rios and the Maternidad Concepcion Palacios? Has there been improvement since the grant, or on the contrary, is there evidence of deterioration in the condition of these hospitals? Is it possible to identify beyond general problems, specific issues that require particular attention? Thank you. I yield the floor back to you, Chair. Muchas gracias, comisionada Demis, por estas interesantes preguntas. Y ahora quisiera dar la palabra a mi colega, el comisionado Arif Vulcano. Thank you, Commissioner Bernal, and good morning to all the participants. I do regret, as my colleagues have said, the absence of the Venezuelan state, but that absence goes beyond today's hearing. It's a complete absence from governance. It's a complete absence from all its obligations and responsibilities, including those under the Convention and international human rights norms, but also in its duties to the state and to the people of Venezuela. So it's a much more fundamental break that we are witnessing here. Like my colleagues before me, I can only reiterate that the Commission has been monitoring this situation very closely with respect to Venezuela, and we have continuously called on Venezuela to respect its obligations, not only by virtue of these precautionary measures, which are the subject of this hearing, but our continuous monitoring. But what has been happening here is just one manifestation of the complete breakdown in Venezuela that affects every other aspect of life that our hearings have revealed.
So in terms of the economy, in terms of the protection of basic freedoms, people's ability just to engage in daily life, to work. I think one of the participants here mentioned that a doctor earns $18 a month, so that the breakdown in Venezuela is exceedingly deep. And in this context, I think the tools that are available to the Commission are admittedly very limited. But nonetheless, we will continue, and I can assure you, we will continue to pursue those avenues and options that are available to us, including following up within the limits of Venezuela's non-engagement with the Commission, but as well making the situation visible. I wanted to ask, because what strikes me in listening to the testimonies that you've all presented and the dire situation that is revealed, I mean, so a lot of the information has been presented in the context of the precautionary measures, which deal with the specific situations of multiple sclerosis and hemophilia, HIV, and cancer, breast cancer. But these are specialized conditions. There are also chronic conditions that most people get as they grow older, in terms of hypertension and diabetes and so on. And then, of course, the routine things that happen. And the question that has been at the forefront of my mind, listening to you and listening to all that you've described, the details that you've given about medicines and the hospitals and the doctors, is that what's happening just generally with regard to health? And is there any institution or authority or body that's tracking? So I'm not talking about the state, because you wouldn't have access to that given the lack of transparency. But is there any other authority that's tracking mortality rates? Because you've described the situation of people not getting medication, and if that's happening for cancer, I imagine it's happening for other conditions as well. You've described doctors who are underpaid, who can't survive on their salary. So what's happening for the routine things that happen, to folks in daily lives? What then is the general health situation? And is anyone tracking the mortality rate across the board? And the other related thing that I'm curious about, because you've mentioned the unavailability of medicines, are international aid agencies operating? Is it possible to, are they, so some of this was mentioned, but I'd just like to know more deeply if there is, if international aid agencies in the area of health services are able to operate, if they are allowed to operate in Venezuela, and if that's one means at least of accessing medication. So obviously the Global Fund does give grants for HIV, tuberculosis, and malaria. But are there other avenues available for other conditions? And where the state isn't providing anything, I think one of the participants mentioned as well, even basic things like pain medication isn't available. Are you able to access this through other sources? And if the state isn't able to or willing to, is advocacy possible to at least access it from aid agencies internationally or regionally that might be prepared to do so? Beyond this, I just wanted to say to you that in complete solidarity with you that for the suffering that you have spoken about. You have described suffering of unimaginable proportions. The people who are sick, which is a basic human right, can't get treatment from the state or can't afford to get any kind of treatment. You've also spoken about those who speak about this and who denounce this, the dangers that they're in.
And that must surely extend to you, for those of you who are in Venezuela. And I applaud your bravery and your courage in coming forward, and to say that the Commission, and certainly myself, we are in complete solidarity with you. As I said, we will continue to do our monitoring and the other following up within the limited parameters that we can, given the non-engagement of Venezuela. And I look forward to any information that you could give us with regard to the specific questions that I've given. Thank you, and I give the floor back to the chair. Muchas gracias, comisionado Vulcan, por esta estupenda intervención. Y ahora, pues, quisiera reconocer la presencia y dar la palabra al relator especial para Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana, Javier Palú. Muchas gracias, presidente. Yo no voy a... Bueno, muchas gracias también a las organizaciones, a las personas beneficiarias de estas medidas cautelares por hacer esta presentación tan profunda, documentada y conmovedora en relación a la situación que están transitando. También quiero en esta intervención lamentar la ausencia del Estado de Venezuela en este tipo de audiencias. Sin el compromiso del Estado es muy difícil desarrollar acciones que impliquen avances en la medida en que se requieren políticas públicas, se requiere el compromiso de las instituciones públicas para poder avanzar en muchas de estas agendas. Sin perjuicio de esto, creo que desde la Redesca nos interesa especialmente que nos puedan remitir también información que podamos considerar a los efectos de la labor de monitoreo que realizamos desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Sabemos que ustedes tienen un flujo muy importante de información con la Secretaría Ejecutiva, específicamente con el área de medidas cautelares, pero les pedimos que también nos remitan los efectos de que podamos contemplar esta información en nuestros informes anuales y también en nuestros informes temáticos, que nos envíen información a nuestro correo electrónico de la Redesca, que es CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, _desca@oas.org, que nos envíen información para poder realizar también un seguimiento desde la perspectiva del monitoreo que realiza la oficina. Yo no tengo mucho más que agregar en relación a esta temática. Mi solidaridad con las personas peticionarias, las beneficiarias de estas medidas cautelares, y sepan que desde la Redesca estaremos haciendo el seguimiento a esta situación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues quisiera dar de nuevo la palabra a la representación de las diferentes organizaciones para cualquier observación adicional, complementación, respuesta a la pregunta, los comentarios. Así que, Luisa, si quieres comenzar tú, y luego pues ustedes se van otorgando la palabra como a bien tengan. Mil gracias. Gracias a ustedes. Luisa Rodríguez Taiba, presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama de Venezuela, FUNCAMAMA. En el día de hoy, gracias por la atención de la comisión, y queremos reiterar una vez más la solicitud de parte de las beneficiarias de las medidas cautelares de cáncer de mama en elevar el caso de las mujeres con cáncer de mama a la Corte. E igualmente queremos hacerle un llamado, una información con respecto a lo que tiene que ver con el manejo de medicamentos, dándole respuesta a los comisionados y enfatizando que en el caso de las mujeres con cáncer de mama y las personas con condiciones de salud oncológica, la falla en medicamentos no es nueva, es desde el año 2013, donde las personas no han tenido continuidad de sus tratamientos. En la actualidad existe algún tipo de abastecimiento espasmódico, no continuo, y de paso no de cobertura universal para todas las personas que necesitan sus tratamientos, facilitándole en algunos casos, después de meses de espera y de largas horas y de trasladarse dentro del país, porque la distribución de medicamentos está centralizada en Caracas, y nosotros en mi caso yo estoy en Valencia, y todas nuestras usuarias están en el resto del país, tienen que trasladarse desde el interior para poder llegar a
retirar los pocos medicamentos de calidad no comprobada y en muchísimos casos vencidos, y además que no cubren la totalidad de los tratamientos que requieren. Esto ha implicado no solamente la pérdida de la calidad de vida de las personas afectadas con la condición de cáncer de mama, sino también de pérdidas de vida de sus familiares e incluso pérdidas patrimoniales de los mismos. Por eso ratificamos nuestra preocupación y exhortamos y solicitamos que las medidas cautelares otorgadas a las mujeres con cáncer de mama sean elevadas a la Corte y que podamos tener alguna respuesta un procedimiento para que no sean olvidadas estas mujeres, las cuales y sus familiares, las cuales están representadas en estas medidas cautelares, pero como muy bien lo indicamos, son miles las mujeres que están afectadas en este momento y en las próximas décadas también pasarán por este proceso. Le cedo la palabra a mi compañera Catherine Martínez de Prepara Familia para continuar con el respecto al tema de los medicamentos. Gracias. Sí, mi nombre es Catherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y con respecto a las preguntas que algunos de ustedes pudieron realizar, nosotros hemos llevado el monitoreo desde el hospital pediátrico más importante del país y vemos cómo continúa la vulnerabilidad con respecto al tema del derecho a los niños, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y ha sido muy grave este impacto y continúa además. Ha sido una gravedad tras otra lo que ha ocurrido, y en el tema de los medicamentos, las farmacias de alto costo en Venezuela son las que realizan el suministro para las enfermedades graves, y vemos con preocupación cómo los niños, los adultos que están a la espera de sus protocolos de inmunosupresores, en el caso de las personas que se han realizado un trasplante de órganos antes del año 2017, continúan sin poder cumplir con todo el protocolo que requieren, debido a que cuando acuden a estas farmacias de alto costo en el país, no pueden ubicar los medicamentos que requieren. Y son protocolos importantes. En caso tal de que ellos no consigan el protocolo completo, ponen en riesgo el órgano se han trasplantado ya hace años. Adicionalmente, hay casos en que los niños han sido niños y adolescentes, y algunos adultos han sido trasplantados de vivo a vivo. Ese es un tipo de trasplante que no fue suspendido, es un trasplante excepcional. Y esa oportunidad también que se le ha dado a algunos de ellos, que son muy pocos, cuando acuden a buscar también sus medicamentos, pues no los consiguen. Nosotros continuamos también en distintos tipos de patologías, tanto de cáncer y de otras enfermedades como lupus, etcétera, que también acuden a las farmacias de alto costo y no consiguen los medicamentos que requieren el protocolo completo. Consiguen a veces un medicamento, un suministro que realmente es va y viene. Entonces es muy preocupante lo que están viviendo. Adicionalmente, continuamos con el sistema de procura de órganos suspendidos de hace 7 años, y eso es gravísimo. Como lo dijimos allí, queríamos ratificar el impacto que eso tenía, esta situación de la suspensión, para los niños, para las niñas, los adolescentes y para los adultos en el país. Es una situación que ya fue esbozada y denunciada en la audiencia que se realizó en el año 2021, donde los propios adolescentes y jóvenes ante la comisión expusieron la grave situación y los graves riesgos que ellos estaban enfrentando. Varios de esos adolescentes ya no están con nosotros, ya fallecieron, porque no pueden seguir esperando una respuesta del Estado, y el tiempo sigue pasando y ellos terminan falleciendo. También quería hablar sobre el tema de la arquitectura humanitaria que está desplegada en el país. Es muy importante porque ellos efectivamente hay esfuerzos, pero realmente se quedan cortos ante la grave situación de los hospitales públicos, del sistema de salud, de todas las áreas del tema de medicamentos, de insumos. Estamos hablando de que el esfuerzo tiene que ser muy grande, por supuesto tiene que venir de parte del Estado, pero el tema de la arquitectura humanitaria también hay que revisarlo, porque hay realmente unas deudas importantes con el sistema de salud.
Y adicionalmente, agregar el tema del personal que también está en estos momentos en riesgo cuando quieren hacer alguna denuncia, tienen muchas complicaciones. Han habido situaciones como por ejemplo la del año pasado en el servicio de hematología con las denuncias del metotrexato y que llevaron al personal a terminar renunciando debido a todas las presiones y todo lo que ocurrió allí. Muy preocupante la situación del manejo del personal de salud ante cualquier denuncia, la desprotección que ellos realmente están presentando y por eso hay que estar alertas y lo alertamos aquí a la comisión. Dejo a mi compañero Ezequiel, perdón, Milde de Transparencia. Buenos días, gracias. Mi nombre es Mildred Rojas de Transparencia Venezuela. Yo quería pedirles que por favor en el análisis que están haciendo del impacto de la violación al derecho a la salud no dejen por fuera el tema de la corrupción y de la gran corrupción que está afectando mucho a Venezuela. La corrupción está presente en todos los niveles y es producto de políticas públicas establecidas por el Estado que han sido dirigidas a mantener y profundizar esta corrupción, esta gran corrupción, a pesar del daño que está generando en todas las instituciones. Estamos hablando de la identificación de todos los tipos de corrupción que pueden haber, el establecimiento de contratos que son dirigidos a un sector específico y un sector beneficio que se beneficia sin poder conocer el monto de estos contratos, la cantidad de medicina adquirida, medicina que hemos recibido muchas denuncias en diferentes medios de comunicación en seguimiento que se otorga de manera vencida, medicinas que se otorgan en momentos electorales, medicinas que se otorgan para el control social, grandes obras que han quedado inconclusas, investigaciones efectuadas por medios de comunicación, por organizaciones de la sociedad civil, por los otros países, los sistemas de justicia de otros países que investigan casos de gran corrupción que no son conocidos o cuya investigación no se hace conocida en Venezuela. Nosotros tenemos la investigación de obras inconclusas de 6 hospitales para atención especializada que fueron denunciados por gran corrupción en 2015, que se abrió una investigación y que a la fecha no tenemos absoluta respuesta acerca de esa decisión. El resto, no hemos conocido ningún otro anuncio de investigación de gran corrupción que sea atendido por el Estado relacionado con el tema de salud, pese a la gran cantidad de irregularidad. La Contraloría General de la República no tiene un control, pese a también estas denuncias, pese a que debe dirigirse estratégicamente a estos áreas que están afectando a toda la sociedad, no hay investigaciones importantes que lleguen a cambiar o que lleguen a realizar un cambio efectivo en el Estado que pueda favorecer o que pueda garantizar el derecho a la salud de estas personas. Y este tema es importantísimo que no se deje por fuera. Nosotros también queríamos en esta oportunidad aprovechar para pedirles que en las medidas cautelares que afectan a las pacientes diagnosticadas con cáncer, pedimos subsidiariamente el establecimiento de unas medidas provisionales de cara a esta petición general que estamos haciendo y que por favor sea atendida, donde nosotros claramente expresamos o podemos evidenciar el vínculo de todos los casos de gran corrupción que han sido relacionados con el tratamiento de pacientes con cáncer y su situación actual. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ezequiel Monsalve, abogado de Defiende Venezuela y peticionario de las medidas de esclerosis múltiple. Haciendo reflexión a las preguntas realizadas por los comisionados, quisiera explicar detalladamente en el tiempo que nos queda respecto a la falta de atención y acceso a medicamentos que se mencionó. Los pacientes de esclerosis múltiple tienen una primera barrera importante y es el acceso al diagnóstico de la enfermedad. Solo en la ciudad de Caracas se hacen punciones a nivel de columna para poder ser certificados como pacientes de esclerosis múltiple o diagnosticados, y eso tiene un coste de $850. Solo se puede pagar en divisas y de manera privada. No existe el acceso público para poder acceder a esta función. Luego de esto, que son diagnosticados, tienen la barrera del acceso al medicamento. Los medicamentos, como se dijo en la intervención de María Eugenia, están vencidos desde el año 2020. Y por supuesto, solo hay 3 núcleos de medicamentos de los 29 existentes a nivel mundial. Solo 3 existen en Venezuela. De esos 3 que existen en Venezuela, solo 2 son certificados por la OMS para que estos puedan ser otorgados a los pacientes de esclerosis múltiple. Esto quiere decir que los pacientes de esclerosis múltiple que acceden al sistema de salud ingieren medicamentos vencidos y sin control sanitario, poniendo en riesgo su vida y su integridad personal. Esto, por supuesto, tiene como resultado que muchos pacientes tengan que acudir a ayudas familiares o simplemente migrar de manera forzada del país para poder tener esta atención médica en otros países que tengan acceso a estos medicamentos ya referidos. En cuanto a las cifras que se preguntaba, pues, en Venezuela hay una alta tasa de opacidad.
la Asociación Nacional de Esclerosis Múltiple le ha solicitado al Estado venezolano constantemente la cifra exacta de pacientes diagnosticados de esclerosis y esta ha sido rechazada u omitida la información durante las veces que se ha reiterado esta información. Como se dijo, desde el 2020 hasta la fecha han muerto 35 pacientes de esclerosis múltiple, 5 de ellos son beneficiarios de la medida 1286. Desde Defiende Venezuela hemos intentado demandas de responsabilidad patrimonial con el Estado y el Tribunal Supremo de Justicia simplemente ha limitado el acceso a estas demandas, estableciendo la inadmisibilidad de estas demandas por criterios de forma, que es un criterio muy reiterado por parte del tribunal para limitar el acceso a la justicia a las víctimas en Venezuela. Y finalmente, bueno, nosotros igual solicitamos que los beneficiarios que fueron mencionados por María Eugenia Monagas en su intervención sean incluidas en la ampliación de la medida 286 para que puedan tener la cobertura y la protección que la Comisión pueda brindarles mediante este decreto. Muchas gracias. ¿Le ponemos? Sí, quería bueno, dar las gracias a todos mis compañeros por sus intervenciones. Creo que cada uno de los temas es un mundo y es profundo y la verdad es que es difícil en el tiempo que nos otorga la comisión poder esclarecer y dar respuesta, ¿no? Y darles todos los detalles de la información que manejamos y de las tantas personas que representamos y de la situación tan crítica que estamos viviendo. Yo quería tomar estos últimos minutos ya de la audiencia para responder un poco una de las preguntas que hicieron los comisionados sobre si es factible o no que los organismos internacionales estén trabajando en terreno, cómo funciona. Catherine hizo alguna mención sobre el funcionamiento de la arquitectura humanitaria y en efecto, digamos, hay una apertura tímida, se ha permitido que estén los organismos acá. Sin embargo, el trabajo en terreno es complicado, es complejo porque hay mucha restricción a la información. Una de las cosas que nosotros más mencionamos y siempre estamos denunciando es el tema de la opacidad de las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque eso limita e imposibilita que entendamos y conozcamos las dimensiones y la magnitud de la crisis. Las informaciones que manejan mucho de las agencias de Naciones Unidas muchas veces no se pueden publicar por la situación, por el contexto. Al final también el presupuesto es absolutamente limitado y tienen que por supuesto, entrar en concordancia con las autoridades. Mucho de eso no se sabe o tiene digamos, sus matices, ¿no? O sea, su intervención siempre tiene que ser de alguna manera negociada y eso también dificulta. De hecho, tanto de lo que hablamos en esta audiencia tiene que ver con personas con condiciones crónicas de salud, precisamente porque este grupo no se encuentra priorizado en el plan de respuesta humanitaria. Normalmente se concentran los esfuerzos mucho más también en lo que da números. No es que no se necesiten, sino que muchas veces se desprioriza porque precisamente son condiciones que pueden ser más complejas de alguna manera de atender. Sin embargo, es esencial que se entienda que no todas, pero por lo menos la gran mayoría de estas condiciones muchas veces son prevenibles y ahí la responsabilidad del Estado es esencial. Entonces, creo que se permite de alguna manera la actuación, sin embargo, condicionada y con dificultades. Y también, pues, para quienes hacemos vida en sociedad civil, esta interlocución también puede ser un poco complicada. Veo que Luisa, le voy a ceder la palabra a Luisa para que pueda también cerrar con estos puntos. Gracias. Gracias nuevamente, Luisa Rodríguez Tárrega, presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama, Funcamama de Venezuela. Le tomo la palabra para hacer una solicitud a la comisión y es el tema de que se cree una comisión de seguimiento a todo lo que es los casos de corrupción y violación de derechos humanos dentro de la comisión. Necesitamos definitivamente tener un seguimiento y un organismo dedicado
únicamente a la Relatoría de la Corrupción y Violación de Derechos Humanos en Venezuela. Hacemos esta solicitud en virtud no solamente de las víctimas del sistema de salud, sino de todas las víctimas que están siendo afectadas por la gran corrupción en Venezuela. Cambio, le cedo la palabra a mi compañero Faisal. Gracias. Nosotros también queremos ser enfáticos sobre el tipo de las solicitudes que estamos haciendo y la naturaleza que hay detrás de ellas y la necesidad que existe en virtud de una situación y una circunstancia que es extraordinaria, que es precisamente la composición de un Estado sumamente contumaz. No se espera del Estado venezolano algún tipo de cumplimiento de buena fe de estas obligaciones. Por tal razón hemos estado exponiendo que la situación más bien ha empeorado a circunstancias muy críticas, y en ese sentido lo que le estamos solicitando a la Comisión es que en el marco de su mandato de protección pueda adelantar iniciativas que sean creativas, que sean innovadoras, que respondan a las necesidades y a las particularidades de la situación de Venezuela. Y por eso es que hacemos énfasis en que se emita una resolución de incumplimiento donde se recoja cada uno de estos hallazgos y se deje ver cuál es la situación que hay por detrás y el sistema y las causas estructurales del por qué en Venezuela una respuesta de parte del Estado a cada una de las medidas que están incluidas en las cautelares, en el punto de hoy parece ser una realidad lejana. Y por eso es que creemos que la Comisión puede tener un rol fundamental, participativo, proactivo en la situación en la que nos encontramos luego de varios años en que no hemos visto ningún tipo de resultado por parte del Estado en cumplir con sus obligaciones, y la resolución de incumplimiento puede ser una forma en que veamos eso materializado. Y asimismo, por eso también es que estamos insistiendo en que haya interlocución y una relación más cercana con el sistema de Naciones Unidas y sus propios mecanismos de ayuda humanitaria que ya tienen presencia en el país, y por eso un acercamiento entre la Comisión y el Coordinador Humanitario de Naciones Unidas que opera en Caracas puede ser fundamental para que se permitan generar espacios donde nosotros también como sociedad civil que hemos estado acompañando y asistiendo directamente a los beneficiarios podamos generar una respuesta articulada para la crisis. Creemos que la Comisión puede jugar un papel fundamental y que estamos en una situación donde se nos está demandando tomar acciones que vayan un poco más allá de lo tradicional y que precisamente se pueda innovar en las formas en que se está respondiendo a este tipo de situaciones. Bueno, muchísimas gracias. Quiero dar a las organizaciones de la sociedad civil por esta complementación. Quisiera dar un momento la palabra a mi colega Carlos Helguera, que es miembro del equipo de medidas cautelares de la Comisión Interamericana, por si quiere hacer alguna intervención breve. Muchas gracias, comisionado vicepresidente Bernal. Mucho gusto, representaciones. Carlos Helguera, de la Comisión de Medidas Cautelares. Si de parte del equipo quisiéramos dejar representado que hemos tomado atenta nota de todo lo que se ha indicado en esta audiencia, todos los alegatos de manera contextual y la situación concreta de las personas beneficiarias que se han venido presentando. También seguir invitando a las representaciones a que continúen enviando la información sobre la situación de las personas individualizadas que están en riesgo y de las que son identificables bajo los hospitales JM de Los Ríos y de la maternidad Concepción Palacios, como lo han venido haciendo. Y el equipo técnico seguirá a la disposición para hacer el seguimiento de estos asuntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo no sé si la comisionada Denise, el comisionado Vulcán o el relator Palumo tengan alguna pregunta o comentario adicional. Javier, adelante. Muchas gracias, presidente. Yo solo me interesaba hacer una breve respuesta a uno de los comentarios efectuados hace un momento acerca de ciertos condicionamientos que algunas entidades que operan en Venezuela tienen. Ese tipo de condicionamientos no son condicionamientos aplicables al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la REDESCA, específicamente en lo que respecta a mi intervención en esta audiencia, se encuentra basada en el compromiso con las víctimas.
Así que de esa perspectiva pueden enviarnos la información, como les he solicitado, a los efectos de que podamos contemplarla en nuestra labor de monitoreo, con la confianza de que se trata de un espacio orientado a las víctimas y que tiene a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela como nuestro principal compromiso. Muchas gracias. Perfecto, Javier. Muchas gracias. Yo no sé si alguien tenga alguna intervención adicional. Arif o Gloria. Si no hay más comentarios, I yo just simplemente want to quisiera de take, nuevo thank dar you very dar much. las gracias por su valor a las personas que han intervenido en esta audiencia. Yo sé que no es fácil pararse en este podium de la Comisión Interamericana para dar esos testimonios de estas horrendas violaciones a los derechos humanos que hay en Venezuela. Sé que ustedes y sus familias corren riesgo por hacerlo. Y en ese sentido les expreso toda mi admiración y mi solidaridad. Dicho esto, como anuncié en un principio, hay la posibilidad de una foto oficial. Si ustedes consideran prudente cerrar la cámara, les pido que en este momento lo hagan. Si por el contrario quisieran aparecer, por favor enciendan la cámara y doy la palabra al fotógrafo oficial para que nos guíe acerca de la toma de esta foto. Gracias, presidente. Por favor, todos viendo a cámara. Les doy un momento para acomodarnos. Y ahora sí, todos viendo a cámara. Y viene foto oficial. 3, 2. Una más. 3, 2, viendo a cámara. Gracias. Bueno, muchas gracias y que tengan buena tarde y mil gracias por todo. Esperemos, yo soy una persona que soy optimista, siempre espero ver pronto un cambio en Venezuela, una transición a la democracia y que esto que ustedes han denunciado hoy forme parte de un futuro proceso de justicia transicional en Venezuela. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y todos. Gracias.